El siguiente video tiene como propósito analizar el conflicto colombo-venezolano por el dominio de las aguas del Golfo de Venezuela. Este se encuentra ubicado en la parte meridional del Mar Caribe, al norte de América del Sur, entre las penínsulas de Paraguaná y de La Guajira, cuyas costas pertenecen a Venezuela en el estado del Zulia y Falcón y a Colombia en el departamento de La Guajira. Este diferendo es uno de los más antiguos del continente. Data de 1830, con la separación de la Capitanía General de Venezuela de la Gran Colombia. La disputa tomó más fuerza en 1952, cuando el canciller colombiano Juan Uribe Holguín, mediante una nota diplomática, reconoció la soberanía venezolana sobre los monjes, hecho que no fue avalado por el Congreso, puesto frente a la legislación colombiana, los límites solamente pueden ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, en el momento, el canciller colombiano declaró que los monjes eran rocas sin mayor valor económico. Hay que resaltar que los monjes se encuentran ubicados prácticamente a la entrada del Golfo de Venezuela. En cuanto al archipiélago de los monjes, Colombia alega que estos se encuentran dentro de su mar territorial. Por su lado, Venezuela sostiene la tesis de que estos islotes están dentro de su plataforma continental extendida y que históricamente han sido parte de Venezuela. En 1954 comienzan las negociaciones directas entre los dos gobiernos para llegar a acuerdos sobre la delimitación de las áreas marítimas y submarinas. En 1958, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, se estableció la llamada línea media, como principio para demarcar las aguas compartidas. La decisión favorecía a Colombia, por lo cual Venezuela jamás la acogió. Luego de varias negociaciones, los presidentes de ambos países acordaron en 1975 fijar la delimitación marítima y hacer uso conjunto de las zonas fronterizas potencialmente ricas en petróleo, lo que generó un fuerte rechazo de Venezuela ante dicha propuesta. A partir de esta reacción, se generó en Venezuela la tesis de la costa seca en 1980, la cual planteaba que la totalidad del Golfo de Venezuela sería soberanía del país homónimo, y Colombia no tendría jurisdicción alguna sobre las aguas del Golfo, tomando el meridiano de Punta Espada como límite entre las aguas y mares territoriales de Venezuela y Colombia. En este mismo año, la Comisión Fronteriza Bilateral presentó la propuesta conocida como Hipótesis de Caravalleda, Administración Común de los Yacimientos Petroleros, entre otros. Dicha propuesta en Venezuela provocó fuertes protestas por parte de partidos políticos, militares y grupos económicos. También se presentaron manifestaciones de los grupos sociales, religiosos y científicos. El 9 de agosto de 1987 se produce aún más tensión entre la relación de ambas naciones con la crisis de la corbeta Caldas, en la cual la embarcación antes mencionada ingresó a aguas consideradas por Venezuela como propias y por Colombia como en disputa. Este hecho provocó que el presidente Jaime Lusinchi ordenara una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas venezolanas con la intención de disuadir la incursión colombiana. A raíz de esta crisis, surgió la Declaración de Ureña, firmada por los presidentes de Venezuela y Colombia el 28 de marzo de 1989. En esta se designaron los miembros de la Comisión Permanente de la Coalición, establecida en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial en 1939. Luego, de conformidad con el Acta de San Pedro Alejandrino, suscrita por los presidentes de Colombia Virgilio Barco Vargas y de Venezuela Carlos Andrés Pérez, el 6 de marzo de 1990, uno de los temas a tratar por los altos comisionados de Colombia y Venezuela es el referente a la delimitación de áreas marítimas y submarinas. Desde entonces las negociaciones respecto al tema han estado congeladas. Luego, el conflicto se reavivó el 26 de mayo del 2015, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
expidió el decreto 1787. El 26 de mayo fue el detonante. Este es el controversial documento. Lleva el número 1787. Allí figura la firma del presidente venezolano Nicolás Maduro y es la manzana de la discordia con su país vecino. En el decreto se establece la creación de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, mejor conocidas como Sodimain Occidental. Son territorios donde, según el decreto, se conducirán operaciones para la defensa del país. La Sodimain, que decretó el gobierno chavista, comienza en Castilletes, zona de la península de La Guajira, en donde comienza la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Luego entra a aguas del Golfo de Venezuela, como lo ha denominado Caracas, o el Golfo de Coquibacoa, como lo ha llamado Bogotá, precisamente una zona marítima que desde hace cerca de 2 siglos disputan los dos países. Sube hacia el Mar Caribe y rodea a Los Monjes, una zona que también hace parte del diferendo. Así es la pretensión marítima del gobierno de Maduro, pero ahora superponemos esta línea verde, que es la que defiende Colombia. Entre una y otra es evidente que hay una extensa plataforma marítima que cuenta con una enorme riqueza petrolera. Aunque el decreto que modifica unilateralmente los límites marítimos entre los dos países se conoció el pasado 27 de mayo, fue hasta el 20 de junio el día en que reaccionó la Cancillería colombiana al enviar una nota de protesta. Estamos esperando la respuesta de la nota de protesta que hemos hecho llegar al gobierno venezolano, en donde pedimos el cambio de las coordenadas, la rectificación del decreto. ¿Es suficiente la nota de protesta? Londoño Paredes considera que era un mecanismo adecuado. Sin embargo, Miguel Ceballos, ex viceministro y decano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, califica de tardía e insuficiente dicha nota. Tardía porque se produjo 26 días después de que se publicó el decreto en la Gaceta Oficial de Venezuela, e insuficiente porque considera que ante esta actitud inamistosa, Colombia bien podría adoptar hasta sanciones económicas como han hecho otros países. Analizando el conflicto, evidenciaremos que siempre ha habido un interés constante por ambos gobiernos para poseer este territorio. El hecho de hacerse a estos recursos podría fijar a una nación en el panorama internacional, mostrándola como una de las pocas naciones con una reserva tan grande de gas y petróleo. Además de esto, la posición estratégica del Golfo de Venezuela permite que sea más fácil el transporte de los recursos que allí se encuentran. La expectativa por reconocer de quién tiene el poderío sobre el Golfo de Venezuela no solamente le compete a estas dos naciones. Vale resaltar que además detrás de ellos están interesadas todas aquellas industrias que se dedican a la explotación de los hidrocarburos. El deseo por la obtención de este territorio es tan fuerte que podemos evidenciar cómo el presidente venezolano Nicolás Maduro, al lanzar el decreto que establecía la Sodimain, inéditamente estaba fijando unas limitaciones geográficas en las cuales él podía desplegar su ejército con el pretexto de la seguridad nacional. Este hecho, aunque es un hecho inamistoso para la relación colombiana, el decreto también muestra la desesperación de un Estado en el cual busca una salida económica a sus problemas. Pues de Venezuela hacerse a este territorio tendría fácilmente un muy buen recurso para explotar durante un largo periodo de tiempo, lo cual podría solventar la crisis que se lleva viviendo en el país vecino. La existencia de recursos económicos de vital importancia en este territorio hacen que sea más difícil la negociación entre ambas partes, lo cual presupone que el conflicto se mantendrá durante años hasta que los dos decidan ceder su derecho al mar.